Hey, me he terminado The Voice y aunque tenía expectativas altas y a la vez muy bajas, esperando que para salvar esta serie era necesario hacer las cosas muy bien, porque veníamos de una segunda temporada que fue querida, pero yo le encontraba ciertas mañas que me hacían demasiado ruido y que se arrastraban desde la primera. Básicamente, para mí la serie abordaba una temática interesante en una ridiculez un poco básica. Un poco de, sí, hacemos la crítica, pero realmente somos un montón de niños tratando de abordar un tema y cada vez que no logremos resolverlo, el personaje explota. Y yo estaba en esa circunstancia de, ay, qué pereza, ¿no? Qué pereza que ya hayamos caído en la rutina. Y lo bueno es que esta tercera temporada logra bastante reinventarse con sus lados positivos y negativos, pero sí que logra generar un ambiente que creo que es bastante mejor de lo que habíamos pensado, o de lo que yo había pensado. Partimos desde la base de que por fin ya desligamos completamente todo lo que hayamos concebido de la novela gráfica barra cómic original, porque los guionistas por fin se dieron cuenta de que The Voice como cómic es bastante una porquería. Y por suerte todas las redes sociales por primera vez en la vida estado de acuerdo en decir, vaya, igual la adaptación es mejor que el cómic. Y empezar a superar la oscura fase que era ese tiempo donde la gente quería al cómic de The Voice. Porque eso sí que era infantilismo para tratar un montón de temas de forma súper tonta. Y hey, sorpresa, nos han traído una buena cosa. ¿Y por qué puedo decir que nos han traído algo que considero especialmente positivo? Porque nos da el espacio para trabajar un montón de temáticas, igual que veníamos haciendo desde antes, pero ahora con una resolución de conflictos bastante mejor generada y con bastante más peso de lo que llevamos haciendo. No solo con la trama, las distintos subtramas de A-Train o de Deep, o lo que le pasan a toda esta serie de personajes, sino que porque logramos generar un mundo que tiene un peso que se ha logrado transmitir a través de estas dos generaciones pasadas de serie. Y que, por ejemplo, a Disenchanted le pasó lo mismo, que venían de 3 temporadas muy malas, donde le faltaban bases para construir algo y cuando ya tuvo todo, logró armar una siguiente temporada que funcionaba de mejor manera. Es un proceso arduo de tratar de salvar una idea dentro de un cúmulo de malas prácticas y de malos trabajos que trae una consecuencia positiva. El caso de The Voice, venimos de una primera temporada que había tenido mucho arrastre, que traía una temática muy adulta, que venía con esta moda de los superhéroes que se vienen dando las últimas 2 décadas y que trabaja con eso para formarnos un mundo cohesionado, funcional, con personajes interesantes, en dinámicas interesantes, en conflictos interesantes. Jugando no solo con el mundo de los superhéroes, sino con el mundo de la política, de la economía, jugando con el mundo de las luchas sociales, para que todo eso primero lo sintamos como algo cercano y que podamos empatizar con él, y a la vez para presentarnos esas áreas grises dentro de los conflictos políticos que son más interesantes de lo que simplemente es este es el malo, este es el bueno, deal with that. Evidentemente ya veníamos desde la segunda temporada tratando de trabajar ese tema de mira, este personaje parece ser bueno, oh, sorpresa es malo. Pero aquí viene de que nuestro ya no es un personaje externo que sea positivo y que ahora sea negativo, sino que nuestros personajes principales están bajo esa dinámica y sí que logra ser más pesado a la hora de que nosotros lidiemos con la hora de cómo evaluar a nuestros personajes, porque eso está dentro del trabajo interno que tiene como un espectador de forma inconsciente. ¿Cuál es la relación que yo voy a establecer con el personaje que estoy viendo en pantalla? En general, las personas buscan generar un bando, y ese bando va a ser en general el lado del protagonista, porque ese es el personaje con el que tú te van a dar más cantidad de información para que tú empatices con él, que es darle un trasfondo familiar, darle el peso del pasado, una familia, lo que sea. Y para generar a otro lado, buscan un villano que represente todo lo que no debe representar nuestro protagonista. Y así se da una lucha de pesos. ¿Qué pasa cuando muchas veces una obra nos presenta personajes que tienen demasiados rasgos negativos y que no tiene una justificación de ser, que para que no tiene que tener una justificación de ser, pero mientras menos justificaciones tenga para tener esas conductas es más fácil que los personajes que nosotros como espectadores sintamos un rechazo inherente a ese personaje? Butcher es un personaje que puede causar rechazo a una gran cantidad de poblacional,
Y no tiene nada de malo. Es parte del personaje y es parte de lo que tratan de generar los guionistas. Que tú digas, qué desagrado de persona, ¿no? Está ahí, es un señor primero muy dramático, se cree y muy border, pero como busca realmente ese border que realmente busca tener cercanía, pero no logra entender las relaciones humanas. Es ese rol de ser un desagradable, pero que él realmente tiene sentimientos. Y el juego de ese personaje es tener a los espectadores así de te quiero y no te quiero. Eres un tonto, te respeto. Es el juego. Cuando ya empezamos a jugar con otros personajes que no estaban dentro de esa dinámica, o tirar a los que ya estaban dentro de ese lado más abajo, tú como persona empiezas a tener el dilema de si estás en el lado correcto de la historia. Aquí lo que sucede es que tenemos un tercer lado, que es el lado de Starlight, quien todavía se mantiene en el lado positivo junto a los otros. O sea, tiene como a dos compañeros. O sea, perdón, soy pésimo con los nombres, perdónenme. Tiene al señor afroamericano que tiene todo este dilema familiar, que personalmente creo que es la trama más irrelevante dentro de esta temporada. Tenemos una... hay muchos lados donde tratar. Es que la serie ha sido demasiado amplia. En fin, que nos dan estos tres lados, y además el lado negativo que tenemos de antes, que se lo de Homelander, de Bowie y toda esta porquería, baja aún más para que tenga consecuencias. Y que no quedes en un punto donde digas, oye, es que son como iguales, ¿no? Entonces da como un poco igual. Porque si esos lados se confunden, tienes un problema a nivel narrativo de cómo separar los medios y el fin, si el fin al parecer son los mismos. Ahí llega un punto donde se vuelve muy complicado avanzar con personajes para que no termine siendo lo mismo. Dentro de estas decisiones de salvar esta adaptación, creo que la más relevante y creo que es la más notoria es como es ese es como que de repente uno empieza a notar que Homelander tiene un tono especial. Sigue siendo Homelander, pero es primordialmente distinto. Esa es la palabra. Cuando uno miraba la primera temporada o la segunda, veíamos un Homelander desatado, un personaje que realmente no tenía ninguna especie de raciocinio mayor y que su vida constaba en ser un dependiente de figuras paternales, y que lidia con todo lo que hace simplemente desconectando y sin una real línea moral. Dentro de su fetiche de millonario, que es un poco el paralelismo que se trata de hacer, que es señores con dinero tienden a hacer cosas bastante asquerosas y la gente con poder un poco más. Pero en este caso, en vez de tirar, bueno, y como nos generan todo este ambiente como de un Homelander muy psicótico, muy violento, muy destructor de planetas, es un personaje que es de corta duración. Es un personaje que cuando tú lo creas va a ser impresionante hasta que te acostumbres a su rareza. Y si el personaje crece en rareza, llegará a un punto donde simplemente sea increíble. O sea, no increíble de oh wow, es amazing, sino de que no te lo crees. Simplemente deja de tener un significado y solo es una cabra errante que va a empezar a pegar golpes a todos lados y que no es tan interesante de escribir. Quien sí es interesante escribir es un Homelander que ha madurado en un intertanto que desconocemos y que ahora se siente un poco líder de su mundo y que cree que tiene un rol especial y un poco que en teoría es lo que él aprende de la nazi, que es este tema de superioridad de razas, es el tema de la superioridad de especies, esa sensación de que él es intelectualmente superior, y lo vemos en una faceta distinta donde, como no tenemos esa dependencia, el personaje decide volverse el líder que cree que debe ser y que está capacitado a ser. Y bajo esta nueva perspectiva nos dan a un nuevo Homelander mucho más recatado, mucho menos bizarro, que tiene mucho más que contar y mucho más de lo que expresar y que funciona. Lo que yo creo que pasó, porque personalmente durante los primeros 3 o 4 episodios realmente sentí que esta era la temporada final tanto de Homelander como de Butcher. Alerta de spoilers. Es que gustó demasiado el nuevo personaje de Homelander.
es un personaje potente y el único personaje que debe matarlo es Butcher, porque ahí está su juego de poder. Ahí se sustenta la serie. En estos dos lados de la balanza que se están constantemente haciendo este contrapeso. Y como Homelander vive este cambio, supongo que la producción dijo, a ver, que Homelander ya no daba más, pero le dieron un cambio que es simplemente revitalizante a la serie. Y se nota, yo creo que se nota el cambio de tono. Creo que no soy el único que notó al ver la serie que teníamos un tono... Es un tono violento, es un tono brutal, Grams y todo lo demás. Pero es más... No quiero decir maduro, porque como que cuando se da esa connotación de maduro es como que, ay no, esto es la delicatez, ¿no? Y no, es una serie de superhéroes bizarra y violenta, pero con sustancia. Y aquí creo que lograron mantener y mejorar la sustancia para que toda esta violencia estúpida que había antes tenga un poco más de coherencia. Y bajo esa coherencia y bajo esta nueva perspectiva y darle a Homelander un nuevo escalón donde subir, la serie toma peso. Y por eso todo lo que ves tiene sentido y tiene un interés y es atractivo. No solo por Homelander, evidentemente, lograron generar un grupo que funciona muy bien y que tiene una serie de dinámicas interesantes y que por separado también lo son. Ahora bien, esto es técnicamente una serie coral. Tenemos tantas subtramas, tan independientes o interdependientes, que la serie tiene que tomarse momentos para como revisar cada X tiempo cada uno de estos momentos. Tenemos el pasado del afroamericano con Soldier Boy. Tenemos toda la trama de pareja de Starlight con el protagonista que no me acuerdo cómo se llama. Tenemos todo el dilema de Butcher con su hijo. Tenemos el tema del prota que Hughie que te llamas Hughie. Hughie. Haggis. Con el tema del trabajo. El Butcher y Haggy con el tema de los poderes. Que Frenchy con la muda, que también tienen temas ellos dos. Y Frenchy con el pasado. Y que este personaje con no sé quién. Y que hay que ver a Soldier Boy como padre. Y que tenemos que ver a Soldier Boy como no sé quién. Y como Deep tiene esta pareja que es como que ella extorsiona emocionalmente. Y a Train con su vida. Mucho texto. Personalmente yo hubiera quitado 2 o 3 tramas. O 4. Porque es mucho ruido. Mucha cosa pasando en fondo. Y que al final interrumpe un poco. Pero es un poco, Porque yo creo que el gran logro de esta serie es lograr esta gran cantidad de microcuentos que no se interrumpan. O no quedas de... ¿Quién era este? ¿De dónde venía este? Este es el que viene el capítulo 2. Como lograron generar en este mundo que es interdependiente y donde todos los personajes están como agregando piezas a esta construcción de serie, uno es consciente de todo lo que está ahí dentro. No es que hayan cosas que sean tan independientes que no se sientan parte y por lo tanto sean fácil de olvidar porque no están constantemente en memoria. Pero si tú ves a Frenchy, tú sabes lo que está pasando. Y cada vez que tú lo ves en pantalla, aunque no te estén contando más de estos antecedentes o más de esta historia, sí que está dando vueltas por ahí. Porque lo estás viendo. Y lo mismo con cada uno de los personajes. Y como lo tenemos en pantalla, aunque no estén desarrollando sus historias, sí que logra generar este ambiente constante de que, vaya, este personaje está pasando por esto y por esto y por esto. Y en esta historia media coral, bueno, serie clásica, que cada serie tiene sus subtramas y todo lo demás, sí que me agrada que logra fundamentar y aterrizar todas estas historias y que funcionen. Y que no limiten, sino que den mundo. Y eso me agrada, porque muchas veces estas subtramas terminan limitando las series. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces, por contar y por terminar de narrar estos arcos,
le quitamos tiempo a las historias principales y va limitando realmente el potencial que tendría de explorar X que sea más interesante porque había estaba el compromiso de terminar con este personaje, bla 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 bla. Todo avanza por donde debía. Más allá de que algunas sean más irrelevantes que otras, sí que funcionan. Y creo que ese es un logro difícil de obtener y que la serie consigue de forma espléndida. De que todo el tiempo avanza bien. Tiene sus momentos lentos, tiene claras tramas irrelevantes, pero funciona. Funciona. Y eso es un logro dificilísimo. Yo en general me centro en guión y no me voy a meter aquí en tema de VFX o de, yo qué sé, de arte o lo que sea. Para mí la serie funciona. Como cohesión, como conjunto, dentro de sus reglas, dentro de sus ritmos, funciona. Y eso es un logro difícil que se consigue finamente. Salvaron. Salvaron The Voice. Y ya está. Hasta aquí llega mi crítica. No me voy a meter el tema de ay, no, es que ¿qué opino del hijo de no sé quién? Me da igual. Que ya lo veré en la cuarta temporada de cómo avanza eso. No me parece la relación que dé más. O sea, da mucho juego. Pero no sé si es el juego que me interesa ver de ay, no, es que ahora el niño está aprendiendo las malas relaciones. Porque ya lo estamos viendo en la cosa del otro. Que es un personaje sobrante. Entendible, pero sobrante. Me sobra muchísimo. Y a ver cómo avanza. Tengo expectativas medianas porque mantener todo esto como va es muy complicado. Pero ya, me estoy distrayendo. Hasta luego. Si quieres saber que... No, esto no tiene nota. Pero si quieren ver qué nota le doy a ciertas películas, pueden seguirme en Letterboxd. Y bueno, está mi red social, por si quieren seguirme, donde subo cosas nada que ver. Y ya está. Hasta luego.